Soy Alicia Rodríguez y pertenezco a la Escuela de Filosofía de Nueva Acrópolis, y hoy vamos a tocar uno de esos temas que son pues fundamentalmente filosóficos, como es la filosofía estoica. La charla la hemos denominado esos filósofos prácticos, porque realmente quizás una de las características más interesantes del estoicismo es su practicidad. Y si hacemos una mirada ecléctica, como filósofos, no que seamos eclécticos, sino que hagamos una mirada ecléctica, es decir, si miramos un poco el panorama actual, nos vamos a dar cuenta, por una parte, que ha surgido un gran interés por el estoicismo. Si miráis en Internet, me imagino, porque ya todo el mundo mira en Internet para casi todo, hay muchísimos libros, artículos, opiniones, filósofos que de alguna manera están pues relacionados con el estoicismo. Y por otra parte, nos vamos a dar cuenta también que nuestra época, en cierta manera, se va a parecer a la época en la que surge el estoicismo en Grecia, y también un poco parecida a la que va en la época en la que se va a desarrollar en Roma, porque sabéis que el estoicismo tiene diferentes épocas. Hay una filósofa que nos es muy querida, que es María Zambrano, y María Zambrano dice algo así, no lo tomo literalmente, pero más o menos dice: los estoicos surgen porque nosotros los llamamos, porque necesitamos que vengan los estoicos, necesitamos esa voz que nos devuelva la ilusión, ya que vivimos en un mundo que es un poco complejo. Yo haría primero un poquito de historia. Yo me traigo mi esquemita, como siempre, para no olvidarme de casi nada, que algo se me irá. El estoicismo surge en el siglo IV, a finales del siglo IV a.C., lo funda Zenón de Citio. Zenón es un personaje muy interesante que está influenciado por otros muchos filósofos. Nos vamos a dar cuenta, porque luego vamos a hablar de todas las filosofías que más o menos van a convivir en la época en la que surge el estoicismo, lo cual nos habla de que es una época súper interesante, y cómo la mayoría de ellas están influenciadas, por ejemplo, por Sócrates. Es interesante, todos tienen como en común al gran maestro Sócrates, ¿no? Zenón está influenciado por Sócrates, es admirador de Sócrates, de Platón, de Heráclito, de Aristóteles y de Crates, que es un cínico, filósofo, no personalmente. O sea, sabéis que hoy en día el problema es que un estoico es una persona que soporta y un cínico es una persona que, bueno, que se toma todo un poco se pasa un poco por lo alto, ¿no? Hemos convertido una filosofía o una doctrina en algo que es como un adjetivo, ¿no? Adjetivamos a la gente como cínicos, que son los que no creen en nada. Pero bueno, no sería exactamente así. Entonces, bueno, surge en el siglo IV y se va a expandir, tiene tres épocas: la época de la época antigua, el estoicismo antiguo, que sobre todo está Zenón, y también tenemos a Cleantes y a Crisipo. Cleantes es un personaje interesante. Yo no me voy a entretener mucho en ningún filósofo porque si no, no hablamos del estoicismo, pero Cleantes a veces no se le da la suficiente importancia porque era un hombre que no era exactamente muy cultivado. Era un hombre que trabajaba en los muelles, que para poder pagar el óbolo que se pagaba a las escuelas, y a veces se considera que no era muy interesante. Pero hay una serie de artículos del filósofo José Carlos Fernández Romero, que os recomiendo, lo vais a encontrar en Internet, en las páginas de Nueva Acrópolis, y él nos dice que, bueno, que era un gran poeta y va a traer sus poesías. Son artículos densos, os lo digo, pero son muy interesantes. Y luego está Crisipo, que también es realmente a quien se considera de alguna manera el verdadero fundador en cuanto a la doctrina estoica. Nosotros nos vamos a encontrar después el estoicismo medio, que es el que va a tener sobre todo como personaje interesante a Panecio, y Panecio es el que va a llevar el estoicismo a Roma. Es lo que nos resulta más interesante, porque donde realmente podemos decir que triunfa el estoicismo es en Roma, aunque ya es su fase última, ¿no? Y finalmente tenemos el estoicismo nuevo, el estoicismo romano,
que estamos hablando de finales del siglo I antes de Cristo y fundamentalmente siglos I y II después de Cristo, ¿no? Ahí ya es donde triunfa en el Imperio Romano, y nos vamos a dar cuenta de que si nosotros vemos el contexto histórico de cómo surge en Grecia, que no surge solamente, ya hemos dicho que no surge solamente el estoicismo, sino lo que le vamos a llamar las escuelas morales, y la academia, el liceo, todo esto van a coincidir en el tiempo. Hay un fenómeno muy interesante que es la desaparición de la polis. La polis es la forma de gobierno y de vida de los griegos. Los griegos vivían en pequeñas ciudades-estados y tenían sus propios dioses, su propia creencia, aunque luego había cosas que compartían, pero eran como muy locales, ¿no? Entonces, nada que ver con un estado como el nuestro, que eran ciudades-estados y eran muy pequeños. Pero con la llegada de Alejandro Magno y su posterior muerte, que va a dar lugar a lo que son las monarquías, la visión de la polis desaparece un poco y se tiene una cosmovisión. Empieza a haber un imperio en el sentido de algo mucho más grande y empieza a haber una influencia de creencias que son foráneas a la propia Grecia. Que no es que esté mal, sino simplemente eso hace que se ponga en crisis el modelo de polis, el modelo de religión, porque ya hay otras deidades, hay otros cultos que empiezan a aparecer. A esto le podemos sumar algo que es muy interesante, que es la separación que se produce entre la religión y las escuelas de misterio. Las escuelas de misterio son aquellas, son unas entidades de enseñanza que lo que van a proponer es el conocimiento completo, según la tradición, porque no sé si conocéis un poco el tema de las escuelas de misterio, por lo menos a mí siempre me han encantado, ¿no? Sabemos que precisamente su nombre indica el problema del conocimiento, el misterio, porque nunca se revelaban los misterios que se daban o que se enseñaban en esas escuelas. Para entrar en una escuela de misterio había que tener una acreditada virtud, es decir, eran enseñanzas que no se daban a cualquiera, sino que tenían que demostrar que tenían una gran virtud. Y las enseñanzas eran muy elevadas. Había dos tipos, las enseñanzas relativas a lo humano y las enseñanzas relativas al cosmos. Es decir, fijaros que las enseñanzas relativas a los humanos incluían la vida e incluían la muerte. Para nosotros la muerte es un misterio, ¿no? Yo no sé si realmente lo resolvieron o no, pero ahí dejo yo eso. Lo cierto es que el tipo de enseñanza que las escuelas de misterio daban eran muy profundas, eran muy místicas, muy profundas, y las religiones estaban bastante relacionadas con esas creencias a su vez. Esto, al provocarse la separación, por una parte lo que hace es que la religión se populariza y las escuelas de misterio pierden ese carácter van perdiendo, no lo pierden del todo porque van a subsistir después en el tiempo, incluso en Roma vamos a encontrar algunas, ¿no? Pero la vulgarización de la religión empieza a ser algo que ya no responde a la necesidad humana de la verdad, de esa búsqueda de la verdad que todos estamos buscando. Entonces, las personas, los hombres, los individuos, se van a volcar hacia la filosofía, en una búsqueda de las respuestas que ya la religión no le da, que ya el Estado no le da, y están viendo, además, que hay una gran corrupción, que eso es algo súper, no sé si os suena, hay una gran corrupción, se pierden los valores, solo se trabaja por el poder, es lo único que importa, no realmente cumplir con los cometidos políticos que se supone que un gobierno debe tener. Entonces, claro, también se pierde esa fe o esa confianza en un Estado que pueda resolver nuestros problemas. Todo esto es el caldo de cultivo, efectivamente, para una serie de escuelas filosóficas que van a compartir momentos históricos. Hemos hablado de las escuelas morales, entre las que está la estoica, está la cirenaica y está la cínica. Realmente se consideran que los estoicos provienen de los cínicos, pero son como más prácticos, ¿no? Los cínicos un poco dudan absolutamente de todo. Las escuelas cínicas, por tener algunos datos, pues
está fundada por Antístenes, y la cirenaica está fundada por Aristóteles. La escuela cirenaica lo que está buscando es el hedonismo, el placer por el placer en sí, que va a diferenciarse después con otra filosofía que surge en el momento, que es el epicureísmo, que también vamos a encontrarla como la filosofía del jardín, ¿no? Epicuro, para que veáis, porque hay quienes dicen, vamos a contraponer la filosofía estoica con la filosofía epicúrea, ¿no? En los epicúreos lo que buscan no sufrir, y los estoicos lo que buscan es soportar con fortaleza. Son ideas, ¿veis? En cierta manera son contradictorias, pero cuando uno entra a fondo en la filosofía vais a encontrar después muchas similitudes. Pero bueno, de entrada el planteamiento es muy diferente. Bueno, al mismo tiempo está la Academia de Platón, pero la Academia de Platón en ese momento ha sufrido un poco de caída porque la persona que lo regenta está muy relacionada con el mundo de los cínicos, está muy orientada hacia el cinismo y ha perdido algunos de sus elementos más elevados, porque realmente Platón ponía el mundo de las ideas por encima de todo, y si ya se duda incluso de las ideas, pues realmente no podemos llegar a nada elevado, pero bueno, está ahí todavía. Está el Liceo, que es la que funda Aristóteles, que sabéis que también es discípulo de Platón, y funda su propia academia o su propia escuela a partir de la muerte del maestro. Ya él se separa, pero tiene una gran influencia, y vais a ver que Aristóteles tiene la importancia sobre todo a nivel científico, porque es el que establece el sistema científico de clasificación. Y lo malo es que él quiere clasificar no solo la ciencia, sino también la filosofía. Y os voy a leer, porque hay cosas súper bonitas de este artículo que yo os he dicho tan bueno de José Carlos Fernández Romero, que dice que eso es para bien y para mal, ¿no? Dice, sistematiza los conocimientos y la filosofía para bien y para mal. Para bien, porque hace más pedagógicas y transmisibles las enseñanzas. Evidentemente, es muy racional. Aristóteles nos permite entender muy bien las cosas. ¿Sí? Para mal, porque ya Platón nos advertía de los peligros de querer embotellar una llama tan alada, sutil y penetrante como es la sabiduría. Me digáis que no es precioso. Entonces, realmente ocurre eso. No podemos olvidar que, aunque los estoicos son fundamentalmente prácticos, la razón no es el tope para la filosofía, o no para todos los filósofos. Entonces, la filosofía, cuando la queremos bajar demasiado para ser muy entendible, perdemos la oportunidad. Es como que le cortamos las alas y no nos permite alcanzar conocimientos un poco más elevados que sí estamos preparados para encontrar. Después, bueno, del jardín ya os he hablado, y creo que en este caldo de cultivo lo que nos van a dar los estoicos es ese sentido práctico, el que nos van a responder con elementos que nos permitan vivir. Es una filosofía para vivir, sobre todo. ¿Cuáles son no os he dicho los representantes más importantes del mundo romano, que son Epícteto, Séneca sobre todo, Epícteto y Marco Aurelio, que yo tengo aquí este libro que os recomiendo, pero bueno, podéis encontrar los libros de cualquiera de ellos. De Séneca hay un montón. Yo me he traído este, que me regalaron hace muchos años, que es sobre la felicidad, de Séneca, que me parece un libro súper bonito. Y luego recomiendo otro también precioso, que es sobre la brevedad de la vida, que también es un libro que nos va a plantear cosas que ahora, si acaso, vamos a desarrollar un poco más. En este, lo bueno que tiene es que nos van a hablar de esos tres grandes filósofos que forman parte de la época romana, que son los más importantes. Hay más, pero esos son, desde luego, los más importantes, y con características tan curiosas como que Séneca es un aristócrata, Marco Aurelio es un emperador, pero Epícteto es un esclavo. Y todos pueden ser estoicos, con lo cual nos da una clave de que es práctico para todos nosotros. O sea, no tiene nada que ver cómo seamos, sino que la aplicación de la filosofía estoica la podemos llevar a cabo todos, ¿vale? ¿Cuáles son, cómo podríamos dividir la doctrina estoica? Pues en tres aspectos: la lógica, la ética y la física.
son los tres grandes elementos que luego vamos a poder también combinar. Hay un ejemplo también muy simpático que puede servirnos para entenderlo. O sea, la lógica es el arte de pensar correctamente, ¿no? Es lo que pensar que la lógica, logos, es de logos proviene la palabra lógica también, ¿no? Cuando Platón habla del logos, del diálogos, es el verbo, es la palabra, de alguna forma también es el pensamiento más elevado. Ahí él dedica Platón varios libros, hay un libro muy concreto que habla sobre la palabra y el poder de la palabra, y el logos, la lógica, es el arte de pensar correctamente para vivir correctamente. Abarca no solo lo que son la argumentación, sino también la teoría del conocimiento. Y dentro de la teoría del logos es muy interesante cómo plantean los estoicos que el universo está regido por el gran logos, el universo como el gran logos, el logos con mayúscula, que es como la mente universal, esa mente que es la que a través de la cual todo se mueve y todo está organizado según esa mente, y de la cual a su vez provienen la mente humana o la razón humana que forma parte de ese logos y que volverá al logos cuando muramos, una de las ideas de los estoicos. La ética es el arte de saber vivir, ¿no? Del bien vivir, es lo más interesante. Podríamos decir que es la ciencia de la conducta humana. Para ellos lo más importante es la virtud, es la vida, vivir conforme a la virtud, porque para ellos la virtud es la que nos va a situar en el camino correcto. Fijaros que cuando hablemos de la libertad, va a decir, la libertad libre es aquel que libremente escoge lo que necesariamente ha de ocurrir. Es decir, la libertad consiste porque nosotros no tenemos una libertad absoluta. Eso nada más que tenemos que mirar nuestras vidas. Ya de entrada hemos nacido y hasta qué punto hemos elegido nacer. Hay muchas teorías sobre eso también. En el lugar que estamos, cómo estamos y hasta qué punto lo podemos modificar. O sea, yo no puedo modificar haber nacido en España. Puedo modificar no vivir en España e irme a Inglaterra, por ejemplo. Eso sí es una elección mía, que no la voy a tomar por el momento. Pero yo no puedo evitar haber nacido en España. O sea, que es normal que yo tenga unas características, lo cual me está diciendo que hay cosas que puedo elegir y cosas que no puedo elegir. Si yo soy capaz de saber cuál es el rumbo de la evolución, voy a seguir la evolución y voy a ser feliz porque voy a hacer lo que necesariamente debo hacer. ¿Os acordáis? En el libro del Principito, que hay un personaje muy, muy curioso, que es un rey, el rey de los planetas que va visitando, hay un planeta, hay un rey, al que está muy contento porque siempre le obedecen. ¿Y por qué le obedecen? Le obedecen porque cuando yo le digo al sol que amanezca, lo hago al amanecer y el sol me obedece. Y al atardecer le digo al sol que se vaya, que atardezca, que se esconda y el sol le obedece. ¿Por qué? Porque sabe qué es lo que tiene que hacer. A veces, también cuando queremos contrariar las leyes de la naturaleza, lo que hacemos somos infelices porque nos estamos alejando de esa dirección que deberíamos tomar. Esto después, en la filosofía, bueno, después no, antes, porque es una doctrina anterior, ¿no? Pero que ha continuado en el tiempo. Lo vamos a ver en la filosofía oriental como el karma, la ley del karma, ¿no? El karma es la que nos reorienta o nos orienta cuando perdemos de vista la ley universal que ellos llaman el dharma. Bueno, pues es la necesidad, ¿no? Como ellos le llaman la necesidad. Y la física es la naturaleza, habla de la naturaleza del universo. Es la ciencia del mundo y de todos los objetos que lo contienen, ¿vale? Lo que es muy interesante porque ellos van a considerar el universo como algo ordenado. Hemos visto como dentro de la lógica podemos hablar del logos como la mente, que es la que rige el universo, pero la física es el orden que ese universo tiene, pero está ordenado por el logos, o sea que volvemos a hablar del logos una vez más. Y he cogido un ejemplito es curioso, porque para poder relacionar bien los tres elementos, nos dicen que los estoicos lo comparaban como estas tres ramas de la doctrina estoica como con un huerto, ¿no? Dice, la lógica es la valla que lo protege, que es el pensamiento correcto, la física es el suelo donde crece todo,
que es la comprensión del mundo, y la ética es el producto, la virtud y la felicidad. O sea que si nosotros somos capaces de combinar esos tres elementos correctamente, vamos a encontrar la felicidad. Es, en realidad, vamos a encontrar, realmente nos damos cuenta de que todos los filósofos empiezan buscando la felicidad. Luego sí, en la medida que vayamos estudiando filosofía, hay una frase que nos conmueve un poco a todos, ¿no? Cuando dice, la felicidad para el sabio es la ignorancia, para el ignorante es el error, mientras que la felicidad del ignorante es el error para el sabio. O sea que la búsqueda de la felicidad no la tenemos en la misma dirección siempre. Vamos a ir viendo, vamos a ir cambiando en la medida que también nos demos cuenta de cuál es nuestra búsqueda, porque esa es una de las cosas que nos tendríamos que plantear, ¿no? Los estoicos son muy prácticos, pero una de las primeras cosas que hacen es reflexionar. ¿Sabéis que una de las cosas que todos los filósofos recomiendan es llevar un diario? Llevar un diario es algo que nos han dicho, yo qué sé, cuántas veces. Pero llevar un diario no es para contar, hoy he tenido un día horrible, mi jefe ha sido insoportable, mi marido me ha machacado. No, no, no. Es yo que me he propuesto hacer hoy, ¿qué he hecho hoy? ¿Qué me propongo hacer mañana? Y mañana igual. De lo que me propuse para hoy, ¿qué he hecho hoy? ¿Y qué he dejado pendiente para mañana? Porque a lo mejor ha surgido algo y no me lo había propuesto, pero oye, me han faltado tres, pero he metido uno fantástico. O sea, es una valoración de nuestra vida, un análisis de nuestra vida. Tenemos que tener una dirección, ¿qué queremos alcanzar? ¿No? Entonces, ¿qué felicidad queremos? Daros cuenta de que, aunque estemos hablando de los estoicos, me gusta mucho recordar cómo Platón nos decía que todos estamos en la caverna. Y en la caverna significa que todos estamos manipulados, más o menos manipulados. Y nos han enseñado cosas que son absolutamente mentiras, ¿no? Bueno, aquí hay muchos chicos, pero las chicas, por lo menos, alguna novela rosa en nuestra vida nos hemos leído, ¿no? Aquellas en las que todo terminaba en el matrimonio comiendo perdices. Perdona. ¡Qué mentira más grande! Primero, porque la vida no acaba cuando tú te casas, es que es una tontería. Comienza otra vida diferente, ¿no? Y todas estas cosas nos están... He puesto un ejemplo muy simple, pero daros cuenta de que ¿dónde estamos poniendo la felicidad? En tener una pareja, y si no tengo pareja, no tengo derecho a tener felicidad, no puedo alcanzar la felicidad. Es una mentira, ¿no? Podemos alcanzar la felicidad, tengamos o no tengamos pareja, pero tenemos que nosotros buscar dónde ponemos la felicidad. Por eso la distancia que hay entre el sabio y el ignorante es que el ignorante a lo mejor pone la felicidad en comer pasteles, pero sabemos que cuando hemos comido 15 pasteles seguidos ya no es felicidad, ahora es dolor de estómago, ¿no? Porque realmente la felicidad, cuando una cosa son las satisfacciones que alcanzamos pequeñas, que cuando las cumplimos nos damos cuenta de que ahí no estaba la felicidad y vamos a ir trascendiendo un poco. Eso lo vamos a ver con Epicuro, no lo vamos a ver hoy, pero realmente el epicureísmo también va a hablar del placer, pero va a ir dándole unas diferentes gradaciones, no es tan simple, ¿no? Bueno, de las principales ideas estoicas, yo me he apuntado unas pocas porque realmente hay varias, pero yo creo que de las más interesantes me las he apuntado todas. Vale. Una de las más importantes, vivir conforme a la naturaleza, eso es propiamente esto. O sea, vivir conforme a lo que es el mundo, lo que tenemos. No se trata de irnos a vivir al campo con ovejas y salvar a las avispas, no. Se trata de vivir conforme a la naturaleza y nosotros somos seres racionales, es decir, nuestra forma de vivir debe ser racional y debe ser humana. O sea, hay un poco de algunas tendencias que hablan de volver a ser como el salvaje, el hombre salvaje, el pequeño salvaje. No se trata de eso, nosotros somos animales racionales, si queréis, como mucho, y yo diría que animales ya no somos seres racionales y la etapa animal ya la hemos superado, ¿no? Entonces, conforme a la naturaleza humana, que además hay una cosa muy curiosa, los animales no son libres porque no pueden decidir, puesto que ellos siguen sus instintos de una manera natural. Nosotros tenemos instintos
igual que los animales. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros sí podemos dominar nuestros instintos. Si los trabajamos, si no tampoco. Nosotros tenemos hambre, pero no, si me entra hambre ahora no voy, me compro un bollo y me como en la conferencia, me como el bollo mientras hablo con vosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo controlar, más o menos, porque a mí me gusta comer, yo puedo controlar, ¿no? Podemos controlar nuestros instintos más básicos. Nosotros vivimos en una sociedad y un filósofo como era Libraga llega a decir que realmente no sabemos si alguna vez el hombre ha existido sin formar parte de una sociedad. Porque siempre que vemos alguna manifestación de lo humano, lo vemos dentro de un grupo más o menos organizado, incluso los pueblos más antiguos. Cuando nosotros vemos las ruinas de determinados lugares, un dolmen, alguien lo tuvo que construir, y para construirlo tuvo que organizar un grupo humano que lo hiciera, y ese grupo humano comía, bebía, dormía, y se le tenían que dar tenían que satisfacerse esas necesidades. Luego, somos seres sociales casi con toda seguridad y vivimos dentro de una sociedad. Entonces, bueno, es muy interesante vivir conforme a la naturaleza, pero como humanos. Fundamental, diferenciar lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Ahí os he traído este dibujito porque me encantó, que por supuesto me lo he encontrado en San Google. Se ve, no sé si se ve bien porque la verdad es que yo solamente tengo A4, no tenía una impresora más grande. Te plantea, ¿tienes algún problema en tu vida? Y puedes contestar, no, entonces no te preocupes. O sí, tengo un problema. Pero si tienes un problema, me voy a preguntar otra vez, ¿tienes solución? No, pues no te preocupes. Y si tienes solución, no te preocupes, soluciónalo. De la preocupación, fijaros que es una cosa tan humana, es ocuparse previamente de algo que todavía no ha sucedido. Una cosa es que nosotros tengamos, que además eso también es bastante estoico, el prever lo que podría pasar y ponerse en la peor de las situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de una charla que di que me olvidé mi esquemita, que a mí el esquemita me ordena, si no yo me pongo a hablar y me puedo derivar, ¿no? Qué incómoda estuve todo el tiempo. Es un tema que controlas más o menos, si no, no hablarías de eso, ¿no? Pero te tienes que poner en el caso de que se te puede olvidar el esquema. Entonces, ¿qué hago? Me lo mando por correo. Siempre, desde entonces me lo mando por correo. ¿Por qué? Porque si se me olvida, en un momento dado aquí me lo puedo volver a imprimir y ya tengo mi esquemita de nuevo. Entonces, prever que me puede pasar no es ser negativo, sino evitar las posibles errores que dependan de mí. Ahora, ¿yo puedo evitar que no venga nadie a la charla que yo voy a dar? Eso no depende de mí. Pues no me preocupo. Estoy encantada de que hayáis venido, evidentemente. Pero si no hay nadie, las sillas estarán encantadas de escucharme, estoy segura. O sea, no podemos prever lo que puede pasar, que depende de mí y yo lo puedo arreglar. Entonces, todo lo que no depende de nosotros no nos debe de preocupar porque no lo podemos cambiar. Mientras que lo que depende de nosotros lo podemos cambiar. Entonces, examinemos por qué cosas nos preocupamos. A veces nos preocupamos, va a llover, verás, voy a mojar los zapatos. Verás, mira, que si llueve, llovió. Todo lo más que te puedes poner son unas botas de agua y si llueve no te mojas los zapatos. Pero tú no puedes evitar que llueva. Puede a lo mejor ver el tiempo y si los del tiempo aciertan, pues más o menos, pero más no puedes hacer. ¿Me entendéis? Que no preocuparnos por lo que no depende de nosotros es una de las claves de la felicidad. Y hay muchas cosas que no dependen de nosotros, muchísimas, ¿no? Yo no le puedo caer bien a todo el mundo. No le puedo caer bien a todo el mundo. Tampoco le tengo que caer mal a todo el mundo, pero yo no puedo controlar eso. Yo puedo controlar si yo soy buena o no soy buena, o si estoy intentando, vamos a ponerlo en positivo, pero con matices. Yo estoy intentando ser mejor, porque el filósofo siempre está en mejora. Nosotros estamos en una escuela de filosofía y siempre estamos intentando mejorar, pero no somos perfectos. Estamos perfeccionándonos, intentando perfeccionar, ¿no? Yo puedo tratar de erradicar en mí los errores que yo sé que cometo. Y si hago un buen examen de conciencia y de mis actos, puedo darme cuenta de cuándo me equivoco y lo puedo corregir. Pero aún así, yo no puedo evitar que haya personas a las que
pues no le caigamos bien. Eso es algo que es natural, lo podéis ver, ¿no? ¿Cuál es otro de los elementos? La virtud como bien supremo. Eso ya lo hemos visto realmente. Para ellos el camino es el camino de la virtud. Y ponen 4 grandes virtudes que son las más importantes: la sabiduría, la justicia, el coraje y la disciplina. En realidad, tanto la disciplina como el coraje como la justicia emanan de alguna manera de la sabiduría, que para ellos es la más importante. La sabiduría, al incluirlo todo, en realidad la sabiduría es el culmen de muchas cosas, pero podríamos decir que todas son necesarias, que son matices de uno mismo. Realmente el sabio pues tiene coraje, es disciplinado, es normal, ¿no? El que es sabio, pero bueno, no es así. Los estoicos, a pesar de que ellos son muy disciplinados y en muchas ocasiones nos damos cuenta de que hablan del coraje, de la sabiduría, de la fortaleza, pero también hablan de la alegría. Eso sí tienen en cuenta la alegría, a la que le llaman gaudium, pero le llaman gaudium al placer que proviene de la virtud. Nosotros diríamos el placer del deber cumplido. ¿Nos ha pasado cuando habéis hecho algo bien, habéis propuesto algo, lo habéis hecho bien, que os sentís muy satisfechos? Esa felicidad que además tiene una cierta duración, no es una felicidad de la sensación que se va rápido, sino que tiene un cierto pozo, ¿no? Porque sabemos que hemos hecho lo que debíamos hacer. Otra de las características o de las ideas estoicas más interesantes es el amor fati, amar al destino, que a mí me fascina esa idea, que es una idea muy interesante también, porque hay que realmente reconocer que tenemos que amar lo que nos ocurre porque es lo que necesitamos. Esto es muy bonito. Yo voy a hacer un matiz, y yo estoy de acuerdo completamente con eso, ¿eh? Lo que pasa es que evidentemente todo el mundo no tiene una vida igual, y hay personas que tienen una vida cruelísima, que le pasan cosas tremendas, terribles, y entonces para esas personas amar su destino es difícil. Podríamos a lo mejor matizarlo como perdonadme porque el resfriado no me deja, vamos a aprender de lo que nos ocurre, es decir, podemos aprender incluso de los peores momentos. Fijaros que hay una cosa que yo comento mucho en mis clases, como la medicina, estoy hablando de la medicina tradicional, no estoy hablando de la medicina natural ni todo, que son como más cercanos, sino de la medicina natural. Te aconsejan, sobre todo cuando tienes una enfermedad grave, te aconsejan que tengas una buena actitud, porque la actitud es sanadora. La buena actitud, la actitud negativa no es sanadora. Es decir, si tú tienes una enfermedad grave y encima te amargas porque tienes una enfermedad grave, te empeora. Si tú tienes una enfermedad grave y tienes un pensamiento positivo y te intentas poner toda tu energía en aprender de lo que te está pasando y en salir de ese agujero, pues te va a ayudar. Entonces esa actitud es súper importante. Os lo digo porque te lo dicen en cosas, hombre, hay enfermedades que son muy graves donde evidentemente te lo dicen, entre otras cosas, porque si no te hundes en la miseria, pero también hay enfermedades que son, son muy largas, donde la persona sufre psicológicamente mucho, entonces la actitud le va a servir mucho para mejorar, ¿sí? Fijaros que es una cosa también muy interesante. Dentro de esta aceptación del destino, que estaría el tema de la serenidad, que es muy, muy bonito, hay una tradición muy bonita que es la del memento mori, que acordáis que eso se ve mucho en Roma, cuando los emperadores romanos entraban en su carro triunfal después de alguna campaña maravillosa y veían a todo el pueblo aclamándolo por la gran maravilla que habían hecho. Llevaban detrás un esclavo que sostenía la corona de laurel y le decía al oído: recuerda que debes morir, recuerda que eres mortal. Eso es una cosa que también es muy estoica. Recordar la muerte no es a tener una actitud negativa, sino es valorar la vida y darnos cuenta de que a pesar de que logremos grandes triunfos, nosotros estamos sometidos a la muerte y que lo que hoy está aquí, mañana va a caer, ¿no? Entonces, nadie nunca es siempre vencedor, hay momentos buenos y momentos malos,
y es bueno que lo recordemos en los momentos más elevados, porque a veces nos creemos que hemos llegado al máximo y después caeremos. Eso es así. Después una idea también interesante sobre el destino, aunque no realmente estamos hablando de lo mismo, ellos hablan de un destino universal, es decir, que realmente todos formamos parte de algo conjunto. La visión estoica de la humanidad implica el tener buena relación con los demás, el ayudarnos unos a otros porque formamos parte de la gran unidad que es la humanidad, ¿no? Esa visión un poco más cosmológica, ¿no? Un poco más cosmopolita que veíamos cuando se rompen las polis. Las polis tenían cosas muy curiosas. A mí me encanta esa época en cierta manera, pero acordaros que los griegos se peleaban entre ellos todas las veces que querían y solo se ponían de acuerdo para pelearse con un tercero. Y si eran en los persas, entonces ya se ponían más de acuerdo todavía. Pero si no, se ponían entre dos y se peleaban con los macedonios, era una auténtica locura, ¿no? El cosmopolita es el que vive en el mundo, ¿no? El ciudadano del mundo. Esa es una idea súper bonita que yo creo que se ha perdido un poco y que deberíamos recuperar. Porque hoy en día se le da mucha importancia a lo pequeño, que lo tiene, es decir, a nuestro lugar de nacimiento, a nuestra pequeña patria, y está bien, pero no deberíamos de quedarnos en lo pequeño solo, hay que sumar lo que tenemos con lo que tienen los demás. No se trata de que nosotros, porque somos, por ejemplo, andaluces, seamos mejores que los gallegos. ¿Por qué vamos a ser mejores? Podríamos sumar las características positivas de los gallegos con las características positivas de los andaluces, y así hasta el infinito, ¿no? Entonces, en realidad, el cosmopolita, el ciudadano del mundo, no se aferra tampoco a las pequeñeces de las cadenas, incluso de lo particular, sino que ve un mundo más universal. Y eso también es una idea muy bonita que deberíamos de trabajar con él. Otra cosa, vamos a ir cerrando, pero son cositas que forman parte de las ideas con las que ellos trabajan. El autocontrol y el dominio de las pasiones. Eso es súper importante, ¿no? Ellos van a hablar de la autarquía, que es el gobierno de las pasiones. Por otra parte, van a hablar de la apatía, que es el no conmoverse por nada. Y eso va a dar lugar a la ataraxia, que es esa especie de serenidad, que no es apatía, es diferente. La ataraxia es la serenidad que da la felicidad, de alguna manera, estoica, ¿no? El llegar al control de todo. Otra cosa que sí os he puesto ahí, que tampoco sé si se ve demasiado bien, esa visión del cosmos, del microcosmos y del macrocosmos, la relación entre el hombre y la naturaleza. Eso lo vamos a ver mucho en el mundo griego en general, ¿no? Cómo nos hablan de tres naturalezas en el hombre: la naturaleza física, a la que le van a llamar soma; la naturaleza psíquica, a la que le llaman alma, que no es el alma que nosotros muchas veces cuando hablamos en la terminología más occidental, cuando se habla de alma, normalmente nosotros identificamos alma con espíritu. Para ellos el espíritu es no, ¿vale? Sin embargo, dentro de los estoicos no lo ponen tan elevado como por ejemplo Platón o como lo plantea Plotino, ¿no? Sino van a hablar del no como la mente racional más elevada, ¿vale? Porque es la mente del universo de la que nosotros provenimos, es del fuego, ese fuego ígneo al que después de las que las almas proceden y a las que las almas van a volver. Y sobre la muerte, pues precisamente nos dicen eso, que el cuerpo desaparece cuando morimos, se reintegra a la naturaleza, y que el alma vuelve a ese fuego ígneo, a esa mente cósmica de la que procede. La relación entre microcosmos y macrocosmos es interesante, que no he hecho hincapié en eso, porque a veces podemos entender el macrocosmos mirando el microcosmos que somos nosotros. El microcosmos es el hombre. En el hombre estarían la puerta de todos los conocimientos, ¿no? Sería la puerta para abrir el conocimiento cósmico. Nosotros no nos conocemos. Una de las grandes frases filosóficas por excelencia, en la que aparece en
templo de Apolo, ¿os acordáis? Conócete a ti mismo, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. De esa manera está diciendo que eres la llave del conocimiento de todo, pero para conocernos a nosotros mismos lo que necesitamos es reflexión. Porque daros cuenta que si nuestro mundo tiene algún tipo de connotación parecida al mundo griego o al mundo romano, porque cuando el estoicismo llega a Roma, que es en el finales del siglo I antes de Cristo y ya 1-2 aproximadamente, ya en el 3-4, el 400 y pico, 476 creo que se considera ya que ha caído el Imperio Romano, ya es la decadencia de Roma. Roma cae por muchas razones, por sus propios errores, porque Roma tiene cosas preciosas, pero tiene errores como toda civilización. Y hay una cosa que es un ideal, es algo que hablan de los estoicos también, que hablan de los ciclos, de cómo las cosas son cíclicas, van a caer. Y después esto lo va a desarrollar Cicerón, que está muy influenciado por los estoicos también, y nos va a hablar de la teoría del eterno retorno, cómo las cosas van a ir volviendo. Son cíclicas, pero en las vueltas que dan la espiral del tiempo, las cosas a veces se cruzan en momentos que son parecidos, y es bueno mirar la historia, porque la historia es maestra de vida. Entonces, si vemos lo que ocurre en épocas como la nuestra, ¿cuántas épocas de crisis no ha vivido la humanidad? Montones. ¿Y qué podemos decir? Qué desgraciados somos, que el hombre no ha avanzado, que seguimos teniendo crisis, o podríamos decir, ¿cómo resolvieron o qué herramientas utilizaron en su momento aquellos filósofos o aquellos seres humanos para salir de esa crisis? Pues nosotros tenemos un momento muy parecido y por eso probablemente los estoicos tienen ahora tanto predicamento, ¿no? Y además han influenciado en muchísimos filósofos de nuestra época también. Yo creo que lo que nos enseñan es sobre todo a vivir con sabiduría. Si nosotros nos planteamos la vida como un reto, como una posibilidad de aprendizaje, esa reflexión estoica nos va a ayudar no solamente a mejorar, sino también a buscar un sentido. La búsqueda de sentido es fundamental, ¿no? Hace poco hemos tenido una tertulia el Club del Libro, sobre el libro de Víctor Frankl, que él habla de esa búsqueda, el hombre en busca de sentido, ¿no? Un hombre que vive una situación tremenda, porque estuvo en un campo de concentración, cómo fue capaz de superar todo eso porque le va a buscar un sentido. Tenemos que buscar sentido a la vida. Si nosotros no le encontramos sentido a la vida, difícilmente vamos a encontrar la dirección. ¿No sabéis el refrán ese de no encuentra la meta el que no sabe a dónde va? Si no sé a dónde va, ¿dónde está la meta? No puedo encontrarla. Tenemos que saber a dónde va, ponernos metas y nos podemos plantear, bueno, yo realmente la meta final no la conozco, pero me puedo ir poniendo metas como metas volantes, ¿no? Me voy poniendo pequeñas metas hasta que vislumbre la meta definitiva. Y hay que buscar el sentido, cada uno tiene una vida, es una responsabilidad, es una oportunidad, es una posibilidad de realización y está en nuestras manos vivir como vivimos. Vuelvo a recordaros a esos filósofos tan fantásticos como me encanta lo que decía Epícteto, ¿no? Que era, como os dije antes, era un esclavo y decía, podéis encadenar mi cuerpo, me podéis incluso obligar a decir lo que no pienso, pero no me podéis obligar a pensar distinto de como pienso. Tú me puedes obligar a lo que tú quieras, pero mi pensamiento es libre. Entonces, el hombre verdaderamente libre no es el que no tiene cadenas, sino el que, da igual si tiene cadenas, es libre de pensamiento y de corazón. Entonces vamos a buscar esa ansiada libertad también de los estoicos, que es uno de esos elementos fundamentales y que para ellos sobre todo consiste en liberarnos de las pasiones. Hay también una frase muy, muy curiosa, más o menos la digo, dice, no te pido que te conviertas en un Heracles o en un Teseo y que liberes a la tierra, al mundo de los monstruos, pero sí te puedes liberar de tus propios monstruos, emulando a esos grandes héroes.
Entonces nosotros tenemos nuestros pequeños dragones dentro que hacen lo que quieren con nosotros y poco a poco lo que vamos a hacer es liberar a nosotros nos vamos a liberar de esos dragones cuando los vayamos descubriendo. Y bueno, simplemente os he traído alguna frasecita curiosa, lo tengo perdida por aquí, de Séneca. Tengo un montón, pero yo tampoco quería leeros mucho porque creo que estos son libros que además no son libros ni para leérselos del tirón, sino para coger un trocito, leerlo, reflexionar sobre ello. Habrá cosas que nos lleguen más, cosas que nos lleguen menos, pero a mí Séneca particularmente me encanta y dice en el libro sobre la felicidad, tiene un apartado que se llama La libertad del sabio. Y dice, puede llamarse feliz al que gracias a la razón ni desea ni teme. Qué cosa tan bonita. No deseo nada, entonces no me puedo sentir infeliz, pero tampoco temo nada. Y eso también me hace feliz. Entonces la libertad es algo propio del filósofo y creo que es lo más importante, siempre teniendo en cuenta que no tenemos la libertad absoluta, pero sí tenemos esa capacidad de decidir, ese libre albedrío que nos hace tan filósofos, ¿no? Y yo ya simplemente os doy paso para que comentéis algo, preguntéis algo, que no sea difícil. Y bueno, y os recomiendo, porque no he querido hablar de los filósofos en concreto, porque creo que el estoicismo no se resuelve en una charla de media hora, 3/4 de hora, sino que el estoicismo da mucho de sí. Podemos hablar de cada uno de los personajes o incluso de cada una de las obras y en cada una hay un tesoro realmente, ¿no? Pero como me imagino que os gustan los estoicos, porque si no, no habríais venido, y tenéis algo que aportar, pues estamos dispuestos a escucharos. O si tenéis alguna pregunta, igualmente. ¿Alguna preguntita? ¿Algún comentario? ¿La de los monstruos? ¿Lo del Teseo? Lo tengo apuntadillo. No tienes que ser un Hércules ni un Teseo y liberar a la tierra de los monstruos, pero puedes imitarlos liberándote tú mismo de los monstruos formidables que llevas en ti. Claro, realmente los héroes son como los paradigmas de lo que nosotros podríamos llegar a alcanzar. ¿Os acordáis del concepto de héroe, no? El héroe siempre era el que era hijo de una deidad y de un hombre. Y Platón nos decía que nosotros estamos hechos de lo uno y de lo otro. O sea, que en nosotros están las dos naturalezas, la divina y la humana, ¿no? O la animal. Entonces, incluso hay Epícteto, creo que es que dice, ten cuidado, no vayas a formar parte de los brutos, ¿no? Porque hay dos naturalezas en el hombre, la que tira, la que se mueve hacia la deidad y la que se mueve hacia los brutos. No vayas a tender hacia los brutos. Pero los héroes son aquellos que han conseguido acercarse más a su naturaleza divina. Nosotros somos pequeños héroes si empezamos a librarnos del mal que tenemos dentro. Y entonces somos alguien válido para la sociedad. Porque yo no puedo cambiaros a vosotros, ni vosotros me podéis cambiar a mí. Cada uno se tiene que cambiar a sí mismo. En eso consiste la libertad, ¿no? La filosofía, una de las características que tiene es que nunca se impone. La filosofía se cuenta, se explica, y uno se va acercando a aquel lugar donde se encuentran las respuestas que a uno le son afines o donde uno cree que puede encontrar la respuesta. Pero tiene que buscar uno. Es como el ejemplo que me pusieron a mí desde el principio en filosofía. El filósofo, un maestro de filosofía te va a decir, mira, tienes que subir esa escalera. Esa es la escalera. Yo te voy a decir cómo subirla, pero subirla la tienes que subir tú. Pues esto es igual. Aquí tenemos los ejemplos de Teseo y de Hércules, pero nosotros tenemos que luchar contra nuestros pequeños monstruos. Que espero que sean pequeños. ¿Alguna cosita? ¿Algún comentario? La frase de deseo y miedo. ¿La de qué? Te pregunto, la de deseo y miedo. Algo de deseo, no deseo nada. Ah, sí, esa de Séneca. Es feliz el que nada desea ni teme. Claro, porque el miedo es una de las cosas que más infelices nos hace. Y muchos de los miedos forman parte a eso de querer controlar lo que es incontrolable. Sí, vamos a ver, por ejemplo,
Una de las cosas que suele dar bastante miedo es hablar en público, cosa que es normal, porque te puedes equivocar, porque te pueden decir algo que, no sé, tú mientes o cualquier cosa de esa, ¿no? Que te pongan en una situación incómoda. Por nuestras propias inseguridades. ¿Cómo se pierde el miedo a hablar en público? Hay una sola manera, hablando en público. No hay otra. Y luego ya te puedes preparar para hablar mejor, para hablar. Cada uno tiene sus características. Hay gente que son oradores magníficos y que no tienen que aprender nada, pero hay otras personas que tenemos que aprender, como es natural, ¿no? Pero posibilidades naturales o no, hablar en público. El miedo a hablar en público, hablando en público. El miedo a ser criticado, escuchar las críticas. El miedo a morirse, acordaros de que una de las cosas que no he comentado, pero que es importante, ellos tienen siempre presente la muerte, pero tienen presente la muerte porque la muerte es la que le da valor a la vida. Y si os planteáis, si viviéramos 1000 años, ¿qué sentido tendría la vida? Yo vivo 1000 años y se muere toda la gente que yo quiero a mi alrededor. Llega un momento que la vida no tiene sentido. La muerte es el descanso que necesitamos. Sería agotador vivir muchísimo más. De hecho, en nuestra sociedad que se está tendiendo a que cada vez vivimos más, ¿a qué precio vivimos más? Con enfermedades. Porque hay gente que naturalmente ha llegado a 100 años hace mucho tiempo, siempre. Ha habido gente que por su naturaleza eran sanos y han llegado a ser muy mayores. Pero cuando se alarga la vida de una manera artificial, ¿qué tipo de vida están teniendo? ¿Todos no conocéis? Yo conozco siempre, hay alguna persona mayor a la que estamos muy cercanos, que ya no les gusta leer, que ya no son capaces no aguantan ni la tele, ni la radio, no oyen bien, no ven bien, no entienden bien, están enfadados siempre, o alegres porque se les ha ido un poco la pinza. Y tú dices, ¿merece la pena la vida? La vida tiene que ser para aprender. Y no digo que en esos momentos no se aprenda, porque yo no lo sé. Cuando yo estoy tonta perdida os lo diré. Pero de momento todavía no he llegado a ese momento, ¿no? Pero la vida, la contraparte de la vida es la muerte. Y si creemos que hay algo más después de la vida, o sea que la muerte no es un final, pues realmente es otra forma de aprendizaje que ya podríamos hablar en otra charla y según otros filósofos. Porque para ellos nos vamos para arriba con la mente cósmica y se acabó, ¿no? Pues nada, si no tenéis más nada que comentar ni que preguntar, os agradezco vuestra atención y este ratito.